quisiera en esta mañana llevaros al Salmo 40, un versículo bastante conocido y que espero nos motive, nos desafíe y también nos consuele, nos oriente, ¿verdad? Salmo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nueva versión internacional, el verbo lo cambia un poco, y ahora veremos. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Me pregunto en esta mañana, queridos hermanos, os pregunto, delante del Señor cada uno que responda, ¿cuántas veces damos gracias a Dios no solamente por su palabra, sino por habernos hablado por medio del Espíritu Santo a través de su palabra? Porque puedes estar leyendo un libro y no decirte nada. Una de las cosas más aburridas que me he encontrado en mi vida era cuando se me hacía estudiar latín, la guerra de las Gallas. Cuánta información. Pero no me valía para nada. Ortegorich y toda su banda no me valían para nada. Hay mucha gente que conoce muy bien la Biblia, pero el Espíritu Santo no lo sabe. Y Dios no quiere que tengamos solamente información de Él, sino que tengamos relación con Él. Tu ley está en medio de mi corazón. La ley la llevo dentro de mí. Qué bendición es que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Recordáis? La palabra de Dios es viva y eficaz. A mí me gustan mucho estos dos epítetos. Viva y es eficaz. Y permitidme, el único efecto secundario que tiene es que nos quita del pecado. Pero lo demás sana nuestra vida. Este Salmo 40 no es un salmo de emociones. La Escritura no nos habla de emociones, sino de compromiso. Y eso me hace pensar, me desafía a examinar lo que cantamos delante de Dios. ¿Cuánto te amo, Dios? Cantamos muchas veces y seguro que es cierto. Pero ya el martes a la tarde o el jueves, cuando el otro de que va adelante se para en un semáforo que todavía está en ámbar, o cuando las cosas no van como quiere, o cuando el gobierno no hace como a mí me gusta, cuidado con lo que cantamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Hace unos años, en un determinado lugar, dos niños de una familia cristiana, y no tengo por qué dudarlo, en la iglesia, en el local de la iglesia, uno de los niños soltó una palabrota. El otro hermano, ¿sabéis lo que le dijo? Eso no se dice aquí. ¿Dónde está mi cristianismo? Y los niños sabéis que son como las grabadoras. Lo que se dice en casa lo reproducen en la calle. Antes eran las cintas de caseta, ahora es digital, pero lo siguen largando. Si mi cristianismo de domingo no es igual que de toda la semana, el domingo estoy solamente jugando a ser cristiano. Alabar a Dios se convierte en algo religioso cuando lo hago sin examinar mi corazón. Y hay muchos versículos que a mí me gustaría que en mi iglesia se aplicasen, que en mi vida se aplicasen. Pero hay algunos que no me gustaría que ninguno de los presentes, que en nuestra congregación se aplicasen. Y uno de ellos que no me gustaría que se pueda decir de nosotros es Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con sus bocas. ¡Qué bonito! Y espera, que todavía hay más. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está
lejos de mí. Ay, seguro que todos, firmamos ahora la parte primera. Este pueblo se acerca a mí con su boca, ¡qué bonito! Con sus labios, ¡oh, qué bonito! Pero, ¿su corazón? ¿Dónde estaba tu corazón esta semana? ¿Dónde estuvo tu corazón esta semana? El jueves, cuando nos despedíamos en la reunión de oración, decíamos que ya empezábamos a preparar la reunión de hoy. La reunión de hoy no ha empezado cuando he dicho el buenos días en distintos lenguas. Me faltó decir gallego, pero casi. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me ha agradado. Es un verbo de acción continua, es un verbo continuo. Fijaros, no es que me agradó como una acción terminada, no es que me agradará en el futuro, sino que es ahora. Y yo no sé a vosotros, pero a mí es algo que me cuesta. Por eso en esta mañana me acerco al Señor con vosotros y digo, Señor, que tu ley esté en medio de mi corazón. Porque a veces hay preocupaciones muy santas que desplazan el eje de la santidad de Dios. ¿Sabéis? Cuando una cosa se desplaza el eje, todo gira mal. Lo que llevamos de año 2026, y solamente son 25 días, si no me equivoco. ¿Has vivido hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente es un deseo que tienes para este año? Se dice que el 1 de enero todo el mundo tiene buenos deseos. Hay algunos deseos que incluso llegan al día 2, e incluso en la Universidad de Jerusalén está buscando a uno que tenía deseos el día 3. Bromas aparte, ¿me entendéis? ¿Es un deseo para este año hacer la voluntad de Dios o es una experiencia que estamos viviendo? Porque a veces vivimos de globitos del futuro y no sabemos si el futuro llegará y tampoco sabemos cómo llegará el futuro. Desear hacer la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, mejor dicho, no tiene que ser un deseo, tiene que ser una experiencia. Y a veces va a ser una experiencia que los demás no van a entender. Hoy, como bien sabéis, en nuestro programa pensamos en el día del servicio cristiano, en cómo poner nuestros dones. Dejadlo tranquilo que él no me molesta aquí. El pensar en nuestros dones, sí, ahora, pero sí, después hablamos tú y yo. No te preocupes. Pensamos en nuestros dones. Pensamos en cómo poner nuestros dones al servicio del Señor. Y nunca pondrás tus dones, nunca pondré mis dones al servicio de Dios si su voluntad, si su ley no está en medio de mi corazón. Porque si su voluntad no está en medio de mi corazón, si yo pongo los dones en acción, no estoy alabando al Señor, estoy alabándome a mí. Y como los demás no me lo reconozcan, menudo enfado pillo. Ahora, si lo haces para el Señor, los halagos o improperios de los demás te importan muy poco, no te importan nada. ¿Cuánto has vivido la voluntad de Dios en este año? Hacer la voluntad de Dios no es algo que salga de nuestros corazones por naturaleza propia. Hacer la voluntad de Dios no es algo que tenga que salir por una emoción o por un sentimiento, si me permitís, ni siquiera por un deseo humano. Porque, ¿recordáis? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Como dice esta versión que tantas veces hemos aludido, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No tiene remedio. No es que esté para una reparación, es que no tiene remedio. Si algo sale de mi corazón, tiene que ser porque la palabra de Dios es el centro de mi corazón. Hermano o hermana, creo que en esta mañana, ante los símbolos en la mesa del Señor, hemos de examinarnos seriamente delante de Él y examinarnos cuáles son nuestras auténticas motivaciones. En el infierno va a haber mucha gente
Y un gran porcentaje de ellos, ¿sabéis lo que serán? Gente honesta, pero totalmente equivocada. Yo deseo que de cada uno de los presentes podamos oír aquellas palabras de bien, buen siervo y fiel. Porque la fidelidad no tiene que ver con resultados, la fidelidad tiene que ver con mi relación con el Señor. Lo demás es religiosidad. Cantaremos hoy una de las alabanzas, que Dios es un Dios de pacto. Dios de pactos. ¿Cumplimos el pacto que le hemos dicho cuando nos entregamos a Él? Y concluyo. Este salmo, como bien sabéis, os da para mucho más, simplemente estoy esbozando algunas cosas. Este salmo es un salmo mesiánico y esta expresión, hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, la vemos en las palabras de Jesús allá en Lucas 22, 42. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confieso que muchas veces oramos la primera parte, pasa de mí esta copa. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un callejón sin salida. Incluso somos tan buenos cristianos que a veces le damos ideas a Dios. No para nada. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí me cuesta menos a vosotros. Señor, si te lo estoy diciendo con el mejor de mis deseos, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo hizo la voluntad de Dios Padre. Y Él tenía el derecho de no haber ido a la cruz, porque quien tenía la obligación de ir a la cruz éramos tú y yo. Participemos de estos símbolos, examinándonos delante del Señor. Recuerda, Dios no te pide perfección, Dios nos pide entrega. Porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú dile esto hoy a las personas, a la sociedad, y le dicen que eres tonto. Y el Señor nos dice, bien buen siervo. Así, en esta reflexión vamos a pasar al tiempo de los símbolos, recordándonos que el fuerte se hizo débil para que los débiles seamos fuertes delante de Dios. Al Señor sea la gloria, ahora y siempre. Como hemos anunciado, hoy tenemos con nosotros a Timoteo Lazo, siervo del Señor. Yo lo conocí cuando él era soltero, siglo pasado, tiempo de las pesetas todavía. Incluso, y no es ningún trauma, recuerdo el primer sermón que le oí. Yo era un niño, había unos cursos en Gran Canaria, nosotros vivíamos en Tenerife, y algún domingo, algunos fines de semana venían de Las Palmas a Tenerife, todavía era el aeropuerto de los Rodeos solamente, y fui a buscarlo con mi padre, y cuando marchó dijo, buen chico. Ahora me recuerdo, y sigue siendo un buen chico. Pasa por favor, Timoteo. Él ha servido al Señor, sigue sirviendo al Señor, de una forma u otra, y los dos tenemos algo en común, aparte de ser cristianos. No es su acento andaluz y mi acento vasco, no, sino que vinimos a Galicia solteros, denos buscando galego, y aquí quedamos, ¿no? Bueno, Timoteo, gracias por la invitación. Me hizo esperar 5 minutos para responderme cuando hicimos la invitación. Menudos 5 minutos para ser quedan para mí. Y de verdad, Timoteo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Te digo lo que siempre decimos a todos y nos decimos a nosotros. Queremos ver a Jesús. Pues buenos días. Qué gusto estar con vosotros en esta mañana. La verdad, y juntos acercarnos al Señor y alabarle. Ha sido una semana difícil, ¿no? Las noticias siempre son bastante malas, pero esta semana han sido terribles.
Y hay momentos cuando ver al mundo en que vivimos nos puede desanimar. Y creo que las alabanzas que hemos cantado en esta mañana nos han mostrado la dirección que debemos tomar en estos momentos, que es clavar nuestra mirada en la persona de nuestro Dios. En un mundo de tanta tragedia, de tanto dolor, qué fácil es entristecerse. Pero os invito en esta mañana a poner nuestra mirada en nuestro gran Dios y en su Hijo amado, el Señor Jesús, a través de un pasaje de las Escrituras que nos es muy conocido. Os invito a buscar en las Biblias, en los móviles, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 31. Es una lectura larga, pero no pido disculpas por ello, porque creo que leer la palabra de Dios es una gran bendición. Es una parte central de nuestras reuniones. Siempre me gusta pensar, y he dicho esto muchas veces, que Lucho y Piria estarán aburridos de escucharme en eso, que cada vez que abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios, es Dios hablando, Dios inicia una conversación conmigo. Dios me habla. Y no es poca cosa que el soberano Señor del universo quiere tener una conversación conmigo. Qué grande es esto. Así que vamos a leer la palabra del Señor, Isaías 40, versículo 9. Me vais a perdonar si la voz está un poco tambaleando, estoy casi como mucho recuperándome de un constipado y la garganta está un poco así. Pero bueno, Isaías 49. Es la Biblia de las Américas, que puede haber alguna pequeña diferencia con nuestras versiones, pero esencialmente, como sabemos, es lo mismo. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son considerados por él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata.
El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalea. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es quien extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es quien reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién creó estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es nuestro Dios. Amén. Es interesante pensar un poco en el contexto de este capítulo de Isaías. ¿Os acordáis que en los capítulos 36 y 37 se nos habla de una invasión furibunda del ejército asirio que penetró en Palestina, que rodeó Jerusalén con sus ejércitos? El ejército de Asiria era sumamente potente, pero Dios salvó a su pueblo por una intervención milagrosa. Eso en los capítulos 36 y 37. Pero en el capítulo 39, Dios da al rey Ezequías una profecía negativa de que vendrá un día un ejército babilónico de Babilonia que iba a tomar Jerusalén, que iba a destruir a Jerusalén, al pueblo santo, a la ciudad santa del pueblo de Israel. ¿Dónde encontrar la seguridad frente a enemigos tan poderosos como Asiria, como Babilonia? Nosotros también vivimos en un mundo muy turbulento. Hay guerras, conflictos armados, muertes, muchas muertes de gente inocente, mucha inestabilidad a nivel internacional, mucho conflicto, mucha tensión a nivel nacional. Como hemos dicho antes, noticias malas constantemente. Vivimos en un mundo turbulento. ¿Dónde encontrar el consuelo y la paz y la seguridad en este mundo? Dice Isaías, portavoz de Dios, al pueblo del Señor: súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está nuestro Dios. He aquí nuestro Dios.
¿Y cómo es nuestro Dios? Podríamos pasar horas y horas hablando de esto. Pero me gustaría señalar por lo menos 4 características del Señor en esta mañana y terminar demostrando cómo todo eso lo vemos en nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Primer punto, Dios es infinito. Dios no tiene límites. Dios es infinito. Versículo 12, permitid que lo vuelva a leer otra vez. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su mano tomó la medida de los cielos, con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Dios es infinito en su poder como creador. Yo creo que 4 veces he podido cruzar el Atlántico, 2 veces para ir a Argentina, 2 veces a los Estados Unidos, y siempre me impresiona volar durante horas y horas y horas sobre el agua. Dice Isaías, mira, las aguas no son más que lo que llena el hueco de la mano de nuestro Dios. Dios es infinito en su poder como creador, pero también es infinito en su sabiduría como diseñador. Versículo 13 y el versículo 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Según las leyendas babilónicas, su dios principal, Marduk, cuando decidió crear la tierra, reunió un consejo de dioses. Y entre ellos hablaron y planearon y decidieron cómo iban a crear la tierra. Isaías dice, no, nuestro Dios es único. Es infinito en su poder y es infinito en su sabiduría. No depende de nadie, no necesita recibir consejos de nadie. Nuestro Dios es infinito en su poder como creador. Es infinito en su sabiduría como diseñador. A veces pienso, esta mañana Calucho y Piri me trajeron aquí en coche. ¿Qué diría Calucho si le dijera, oye, Calucho, ¿cómo llegó a existir tu coche? Había una explosión en una ¿cómo se llama? Sí, donde hay un montón se me ha ido la palabra, chatarrería, ¿no? Eso es lo que estaba buscando. Imaginad una explosión grande en una chatarrería, ¿no? Y pum, 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 van cayendo piezas de metal y tal, y mira por dónde ahí está el coche. Perfecto, con sus ruedas, con su motor, con su carrocería, con todos los instrumentos. Es así como llegaste a tener un coche, Calucho, por una explosión en el chatarrería. ¿Alguien puede mostrarme un coche que ha venido de una gran explosión? ¿No es mucho más coherente, mucho más lógico decir que este mundo en que vivimos, tan hermoso, tan diverso, tan bien hecho, perdón, no puedo escapar de la expresión, tan perfectamente equilibrado cuando nosotros no hacemos todo lo que podemos para desequilibrarlo y para hacerlo daño? Vivimos en un mundo perfecto. ¿Producto de la casualidad? ¿Producto de una gran explosión? ¿O detrás de nuestro mundo hay un Dios creador? Hay un Dios diseñador. Detrás del coche de Calucho había un equipo de diseño y un equipo de fabricación. ¿No es tanto más lógico pensar que detrás de este mundo en que vivimos hay un Dios sumamente sabio, sumamente poderoso
que diseña y que fabrica el mundo en el que vivimos y todo el universo, como va a decir más tarde. Nuestro Dios es infinito en su poder como creador, es infinito en su sabiduría como diseñador, es infinito en su grandeza como Señor. Versículo 15, he aquí las naciones son como gota en un cubo. Nada más para Dios. Son estimados como grano de polvo en la balanza. Versículo 17, todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. Un Dios infinito en su poder, en su sabiduría, en su grandeza, en su majestad. He aquí vuestro Dios. Vuestro Dios es así. El soberano Señor de todo lo que existe. En segundo lugar, dice Isaías, nuestro Dios no solo es el Dios infinito, es el Dios incomparable. Es único. No hay nadie como Él. Versículo 18. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? Versículo 25. Repite la pregunta, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Esa es la pregunta. ¿Hay alguien comparable a Dios? Isaías dice, ni hablas. No se le puede comparar con los ídolos fabricados por los hombres. Versículo 19, al artífice funde el ídolo, o la febre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata, el que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo. Pero lo tiene que hacer muy bien, porque este ídolo de madera, si no está bien hecho, tambalea y se cae. ¿Podemos comparar a nuestro Dios con algún ídolo, con alguna imagen hecho por los hombres? Isaías, con mucho sarcasmo en otro pasaje, os acordáis, habla del hombre que coge un trozo de madera, lo parte en dos partes, en dos secciones, quema uno para cocinar su comida y luego coge el otro trozo y lo convierte en su Dios y se arrodilla delante de él. ¡Qué estúpido! Nuestro Dios no se puede comparar con los ídolos fabricados por los hombres. Y hay muchos ídolos de un tipo o de otro en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad muy idólatra. Sea el dinero, sea el fútbol, sea tantas otras cosas. Falsos dioses que ponen el mundo en que vivimos en lugar del Dios eterno. Hay un salmo que siempre me llama la atención, permitid que lo cito por un momento. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nadie le dicta lo que tiene que hacer. Los ídolos de ellos, dice el salmista, son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Nuestro Dios no puede compararse con los ídolos fabricados por los hombres. No puede compararse con los moradores de la tierra, con los seres humanos,
con las superpotencias, con sus grandes ejércitos, con los grandes gobernantes de este mundo. Versículo 21 de Isaías 40. ¿No sabéis, no habéis oído, no os han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él, nuestro Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como bichitos, langostas, pequeñas formas de vida. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Conocemos algo de los moradores de nuestra tierra, de los gobernantes de nuestra tierra, de algunos de ellos que pretenden ser pequeños dioses y gobernar y hacer todo como ellos quieren. Muchas veces con brutalidad, con muertes, con dolor, con opresión de los más indefensos, los más marginados. Nuestro Dios es muy superior a todo lo que el hombre piensa que es e intenta ser. No podemos comparar a nuestro Dios con los ídolos, con los gobernantes. Tampoco le podemos comparar con las galaxias y las constelaciones. Versículo 25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad al alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército, a todos llaman por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Aún hay mucha gente, ¿no?, casi como adicta a la astrología, consultando con los horóscopos, pensando que de alguna forma son las estrellas que gobiernan nuestras vidas. Nuestro Dios no es comparable con los astros, con las galaxias, con lo infinito del espacio. Él es el que creó todo esto. Es el que lo puso en su lugar, es el que lo mantiene en sus órbitas y en sus movimientos. El Dios incomparable. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Y la respuesta a la palabra de Dios es que no hay nada que compara con nuestro Dios. Es infinito en su poder y sabiduría y señorío. Es incomparable en su ser, no hay nadie como Él. Y es también el Dios incansable, infatigable. Nosotros somos criaturas tan débiles que cada noche tenemos que ponernos en una habitación oscura y dormir, ojalá, unas 8 horas. Ojalá, ¿verdad? A veces es menos, bastante menos. Pero si no dormimos lo suficiente es que no somos nada. Perjudicamos mucho nuestra salud. Somos criaturas tan débiles que necesitamos estas horas de descanso, de sueño, de oscuridad para mantenernos dormidos. Nuestro Dios no es así. Es el Dios infatigable. No se cansa. Qué bonito estos últimos versículos, versículo 27. ¿Por qué me dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Cómo vas a decir que Dios no sabe ni qué es lo que te pasa? Si el Señor sabe todo, si está pendiente de cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesús, ¿tú crees que Dios no sabe cuando un pajarillo cae al suelo? ¿Cuánto más? Nuestro Dios está pendiente de cada uno de nosotros en nuestra situación. Eso no es decir que siempre nosotros comprendemos situaciones en nuestras vidas difíciles de asimilar.
pero conociendo a nuestro Dios podemos descansar en Él, sabiendo que de alguna manera, aun cuando no lo vemos, Él está cuidando, a veces disciplinando, pero pendiente de nosotros y buscando realizar su voluntad para nuestras vidas. El Dios incansable, versículo 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Es curioso como aquí, en pocas palabras, Isaías nos hace volver a pensar en algunos de los atributos de Dios. Es eterno, es incomparable, es creador, es infatigable, es supremamente sabio, su entendimiento es inescrutable. No podemos pensar que con nuestras pequeñas mentes podemos adaptar quién y cómo es nuestro Dios. Tenemos su revelación en su palabra, pero siempre el ser de Dios lo hará mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero Él es el Dios, versículo 29, que da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. A los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios acompaña siempre a su pueblo. Nuestro Dios anima y alienta a los fatigados y cansados. Y nuestro Dios aporta fuerzas únicas a los que esperan en Él. He aquí vuestro Dios. Este es el Dios nuestro. Hemos dicho 3 veces y concluyo con una cosita más. Hemos dicho que es el Dios infinito, en su poder, en su sabiduría y en su señorío y grandeza, que es el Dios incomparable. No hay nada ni nadie como Él, que es el Dios incansable. No necesita dormir, no necesita descansar, siempre tiene las fuerzas necesarias y sobreabundantes para ayudarnos en cualquier situación. Pero la cuarta cosa que quisiera decir es que es el Dios íntimo. Es un Dios enormemente cercano. Sí. Aún con toda la inmensidad de su gloria y su majestad y su poder y todo lo demás. No es un Dios lejano. Es un Dios muy cercano. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacienta su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Eso es nuestro Dios. El Dios que nos ama infinitamente. El Dios que está tan cercano de cada uno de nosotros. A veces le olvido, a veces no le veo, pero eso no cambia la realidad. No os dejaré, no os desampararé, dice nuestro Dios. Amén. Y todo eso, pues como dije al principio, toda esta revelación que nos aporta Isaías acerca de este Dios que es un pastor que cuida a su rebaño, que recoge a sus corderos y los lleva en el seno, que cuida de la recién parida. Este Dios es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor Jesús. El Dios infinito que se hizo hombre, que vino a vivir entre nosotros, que nació en un pesebre, en un establo, que vivió entre nosotros sin tener donde descansar la cabeza, no tenía casa ni cama, que murió como un criminal, como un malhechor clavado en una cruz. Nadie le quitó la vida, Él lo puso. Podría haber llamado a más de 72.000 ángeles para defenderle, a 6 legiones. Una legión romana, perdón, a 12 legiones. Una legión romana era de 6.000 hombres cuando estaba completa. 72.000 ángeles hubiera podido llamar al Señor Jesús para sacarle de las manos de los judíos y de los romanos, pero no lo quiso. Él dio su vida. Lo entregó por nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que está a mi lado cada día, en mis alegrías y en mis angustias. Que no me deja, que no me abandona, que siempre está a mi lado. Bendito sea el Señor. Solamente quería terminar leyendo una doxología que me parece apropiada para este momento. A ver si lo encuentro. Aquí está. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un momento de oración podemos tener. Padre, pues venimos ante tu presencia en esta mañana y hemos abierto tu palabra, hemos querido meditar en ella y escuchar tu voz hablándonos. El mundo en que vivimos, Padre, nos entristece tantas veces. Pero gracias porque tenemos la convicción de que nuestro Dios controla la historia, controla nuestras vidas, está siempre a nuestro lado. Es el Dios de poder, pero también el Dios de paz. Es el Dios que nos pastorea. Y es Dios que obra en nosotros lo que es agradable a Él por su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en el nombre de tu Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Amén.